Bien, nos ocupamos ahora del coronavirus en la República Argentina, restricciones que ya están en marcha, que ya se han puesto en práctica y los resultados de lo que emite el Ministerio de Salud todos los días en lo que tiene que ver con contagios y fallecidos en el país. Y estamos en contacto con Leda Yussi, es infectóloga, y con ella vamos a hablar precisamente de la situación del coronavirus, de esta segunda ola aquí en la República Argentina. Doctora, buen mediodía, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en principio saber si las últimas restricciones implementadas en el área metropolitana, en otras zonas del país, están generando el efecto deseado, esto de reducir los contagios de coronavirus. Sí, mira, la realidad es que las restricciones eran necesarias y realmente tuvieron un impacto en la curva epidémica. Cuando uno analiza la curva epidémica, ve claramente dos momentos de quiebre de la misma. El primero, más o menos alrededor del 8 de abril, que tiene que ver con las restricciones fundamentalmente de la nocturnidad y de la circulación nocturna de las personas. Y después hay un segundo quiebre que se produce alrededor del 18-19 de abril, posterior a la incorporación de la suspensión de la presencialidad escolar, en donde se observa un descenso inicialmente mucho más pronunciado y posteriormente un poco más lento en la curva de casos, y claramente hay una reducción del 22%, ¿no? A partir de esta fecha. Entonces realmente las medidas tuvieron su impacto, fueron efectivas, aunque vemos con preocupación que en estos últimos 3 días los casos se amesetaron en un valor de alrededor de 25.000 casos por día, y realmente necesitamos que los casos bajen más. Estamos con un número de fallecidos muy triste, por supuesto, que es de 500 personas aproximadamente en promedio por día. Tenemos las terapias intensivas entre un 95 y un 100% de ocupación, no solo en el AMBA, sino también en varias provincias y distritos, y necesitamos que los casos bajen más para que el sistema de salud pueda tomar aire nuevamente y poder seguir dando respuesta. Doctor, ante la situación que usted está describiendo, obviamente lo vemos todos los días, de acuerdo al parte del Ministerio de Salud, como bien decía usted, 25.000% de promedio justamente son los contagiados, 500 fallecidos por día, un aproximado, por supuesto. A ver, ¿qué se debería hacer justamente para bajar estas cifras, tanto de fallecidos como de infectados? ¿Profundizar las restricciones, por ejemplo, doctora? A ver, es una posibilidad, por supuesto. Entiendo que es costosa y, por supuesto, difícil de tomar, Sí, y claro. esto es algo que obviamente recae en manos de las autoridades, por supuesto, pero creo que hasta tanto finalice este plazo de hasta el 21 de mayo con las restricciones actuales, tenemos que hacer un esfuerzo, toda la ciudadanía, un esfuerzo por comprometernos con el cumplimiento de estas medidas, es decir, limitar realmente las salidas al mínimo imprescindible, evitar las reuniones sociales, que las reuniones que se realicen o los encuentros que sucedan sean en lugares abiertos, siempre con el tapabocas colocado, utilizando, por supuesto, las medidas de higiene que ya conocemos y la distancia entre personas. Necesitamos fortalecer estas medidas en este momento para lograr la reducción que estamos buscando. Recordemos también que entre la curva de ascenso de casos, la curva de hospitalizaciones y la curva de mortalidad, siempre hay un retraso, ¿no? Que es más o menos de 2 semanas, hasta las hospitalizaciones y de 2 semanas más hasta la mortalidad. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy va a tener impacto probablemente dentro de 2 semanas a un mes. ¿De Doctora, acuerdo? Entonces, es clave que Claro. nos comprometamos con esto. hay, Sí. hay cierta coincidencia en que estamos en una meseta alta, usted lo señalaba, los casos no descienden en la medida en que se suponía iban a bajar con las restricciones. Esta meseta alta, si no hay medidas de cuidado, como usted señalaba, ¿podrían generar una tercera ola y que los casos sigan aumentando, generando una situación aún más preocupante? A ver, podría pasar, como poder pasar, podría pasar, porque además estamos en el contexto de la circulación de las nuevas variantes, fundamentalmente la variante de Manaos, la variante andina y la de Reino Unido. Entonces estamos ante un escenario epidemiológico muy preocupante
con una segunda ola que es explosiva realmente, que ha tenido un comportamiento de crecimiento exponencial en el número de casos. Entonces, la verdad es que el comportamiento viral es algo que puede llegar a sorprendernos con una tercera ola anticipada partiendo de una meseta alta, pero si esto sucede puede ser muy grave, porque estamos partiendo de una base muy alta. Entonces realmente necesitamos que los casos bajen más, sobre todo en vísperas del invierno, de las temperaturas frías, que van a conllevar probablemente a un escenario de mayor riesgo de transmisión, porque los comportamientos humanos ante el frío cambian y producen comportamientos de riesgo, como reunirse en lugares cerrados, tender a estar la gente toda próxima. Entonces, realmente tenemos que tratar de bajar los casos antes de que empiece el invierno y también para morigerar el impacto de estas nuevas variantes que están entre nosotros. Muy amable, doctora, gracias por estos minutos. Bueno, por nada, que estén muy bien, buenos días. Un placer.